Bueno, el día de hoy vamos a hablar con Giovanni Cano sobre el paro nacional en el área de Pereira. Es un paro con una situación supremamente compleja. Les voy a leer el informe que daba la personería de Pereira el día de ayer, el informe oficial que daba la personería, porque la verdad es que había mucha información en la calle sobre el tema, para que arranquemos y empecemos a hablar con Giovanni. Dice, la Personería de Pereira, en ejercicio de la intervención como garante de derechos humanos en las actividades de protestas que se han desarrollado entre los días 28, 29, 30 de abril y 1 y 2 de mayo, hoy estamos ya 4, ha conocido un total de 17 quejas por presunto exceso en el ejercicio de las actividades de control a cargo de la fuerza pública en la ciudad de Pereira. Entre estas se encuentran situaciones en las que se vieron presuntamente afectados directivos sindicales, veedores ciudadanos, estudiantes universitarios y líderes sociales. Por lo anterior, se ha procedido a dar trámite de las competencias constitucionales y legales para que de esos hechos se deriven las investigaciones disciplinarias y penales que procedan. A su vez, se han verificado las condiciones de 35 personas capturadas, ofreciendo la posibilidad de formular las quejas por presuntos excesos en los procedimientos que dieron lugar a la imposición de esta medida. Cabe resaltar que la entidad ha auspiciado la materialización de corredores humanitarios para que ciudadanos que reporten esta imposibilidades para salir de puntos de la ciudad con problemas de orden público pudieran desplazarse a sus hogares. Además de lo anterior, se han implementado sistemas de búsqueda para 27 personas que fueron reportadas como desaparecidas o detenidas, logrando la ubicación de cada una de ellas e informando a sus familiares y organizaciones de derechos humanos que lo han requerido. Bueno, la verdad es que el informe es bastante largo, pero le voy a dejar solamente con esa parte. Entonces, no sé, arranquemos primero con Hernán y con Gerardo. Hernán y Gerardo, ¿cómo están? ¿Qué reflexiones tienes sobre el paro nacional en el área de Pereira? Bueno, buenos días para toda la mesa, buenos días Orlando. Eh, yo reflexiono alrededor de un gobierno que no quiere oír al pueblo y que si no toma acciones lo antes posible y las acciones no son a través de la fuerza, yo creería que esto se va a salir más de las manos, más aún de lo que estamos. Desde acá, desde la tranquilidad que le permite a uno la Unión Europea, las cosas se ven muy diferentes. La verdad es que lo conversaba con algunas personas. Cuando uno vive en Colombia, uno tiende a normalizar lo que no es normal. Y acá las cosas las vemos diferentes. Entonces, de hecho, quisiera contarles que hoy vamos a estar en la capital de Irlanda, en Dublín. Los pocos colombianos que hay conmigo aquí vamos a estar marchando precisamente para que se sienta la voz también de los colombianos en el exterior. Muy bien. Don Gerardo. Muy buenos días a la mesa, a todos los oyentes. Hernán, te pediría que nos mandaras el reporte de esas actividades que realicen en Irlanda. Sería muy bueno mostrar la imagen de los colombianos en el exterior. Es muy, muy importante. Orlando, y tú decías algo tan cierto. Esta semana decías que la seguridad es una sensación. Y cuando se pierde la seguridad e ingresa el miedo, se apoderan las emociones de un tumulto, que no es otra cosa que un montón de cuerpos, pero ni un solo cerebro. La muchedumbre aplasta y se dejan guiar por las emociones del momento. De ahí que a veces el vandalismo sea el producto de una chispa lanzada por cualquier actor nocivo o benéfico, pero es una chispa. Hemos estado presenciando manifestaciones muy pacíficas, con cánticos, con marchas, ondeando la bandera y con unas arengas de todo tipo. Por ejemplo, no a la reforma tributaria, no a la reforma en la salud, queremos un cambio de sistema, etcétera. Y de pronto, en mitad de esa escena que te estoy mostrando, surge un vándalo tirando piedras o agrediendo a la comunidad o prendiendo una antorcha o quebrando un vidrio. Y no sé por qué los humanos somos así, los hombres somos como las ovejas a veces, por donde echa uno, echan todas. Y eso me preocupa bastante. Muy bien. Lo que es enseñar. No, te estamos oyendo bien.
Bueno, Giovanni, bienvenido. ¿Cómo ve la situación, Giovanni? Orlando, ¿me oyen? Sí, muy bien, Gerardo, te oímos Hola, bien. buenos días a todos y todas en estos momentos de la mañana. ¿Cómo han estado? ¿Cuál es tu reflexión, Giovanni, entonces, para que arranquemos a pensar sobre lo sucedido en estos 3 o 4 días en la ciudad? Yo lo que creo es que el problema no está en este gobierno exclusivamente. Yo lo que creo es que lo que ha ocurrido es que ese es un reflejo sistemático de pues, exclusión, de vulneración de derechos que se han dado aquí en el país a lo largo de muchas, muchas décadas, y que básicamente evidencian que en el país hay una problemática social estructural. Ahorita Gerardo mencionaba una cosa que es muy importante y es el tema de la relación o de la situación de las emociones frente a esto y sin duda alguna lo que hacen las marchas es reflejar el descontento con relación no solamente nacional, sino al estado de cosas en el país. Y ese estado de cosas no es exclusivamente a la actual administración nacional, sino que ha sido, digamos, un proceso que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. Entonces, proceso, digamos, de descontento termina canalizándose en unas situaciones ciudadanas que son las manifestaciones. Y aquí sí hay una cosa que es muy importante aclarar y es que una cosa son las manifestaciones y otra cosa son los actos vandálicos. Puede que ocurran espaciotemporalmente de forma, digamos, muy cercana. Factores que propician unos procesos y otros son totalmente distintos, tienen unos intereses totalmente distintos. Yo no pensaría que las marchas producen actos de vandalismo. Yo lo que creo es que hay personas que se aprovechan de las marchas para que a partir del anonimato, a partir, digamos, de otro tipo de intereses, pues sí tenemos ese tipo de prácticas. Muy bien. Cuando tú dices que es un proceso acumulado, ¿a qué te refieres, Giovanni? No, pues es que estamos en un país que históricamente ha tenido uno de los márgenes de desigualdad más altos del mundo. Eso ya de entrada genera problemas. Hay unos cinturones de miseria que se han ido agudizando paulatinamente por diversos factores, por una población migrante venezolana que, digamos, no ha sido, digamos, ese proceso migratorio no ha sido adecuadamente gestionado por el Estado colombiano. Eso incrementa digamos, los cinturones de miseria digamos, con fenómenos que ya venían aquí propios en el país. Adicionalmente, el tema de la pandemia, unos problemas de salud mental que tiene el país muy complicados, y no solamente son reportados recientemente, sino que históricamente pues, el país ha demostrado que tiene dificultades para garantizar la salud mental de sus ciudadanos. Entonces, todo eso se combina y obviamente al combinarse, pues hay momentos de malestar que pueden eventualmente derivar en situaciones violentas. Giovanni, ¿qué Entonces, piensas? pues si hay unas condiciones estructurales complicadas. Giovanni, ¿Señor? Hernán y Gerardo. Giovanni, Hernán y Gerardo, ¿qué piensan de esta gráfica? Miren, esta gráfica Sí. fue publicada el día de ayer por Pereira ¿Cómo vamos? Y muestra lo que es el tema de la pobreza monetaria en Pereira. Sí, o sea, cómo ha ido evolucionando el tema en Pereira. Entonces dice que la pobreza monetaria del 2019 al 2020, en medio de la pandemia en Pereira, subió de 28 a 40%. ¿Qué piensan de esto, Gerardo, Hernán y Giovanni? Arranquemos con Hernán. Bueno, eso da cuenta, lo primero es
mencionar que Pereira es una de las ciudades cuya actividad económica principal es las remesas, ¿cierto? Entonces, aunque ya salió también el estudio en el que da cuenta que las remesas no disminuyeron con la pandemia, por el contrario, a sorpresa de muchos, aumentaron, pero después de las remesas también una gran participación de la economía pereirana es la informalidad, y claramente la informalidad sí se vio afectada a gran escala con el tema de la pandemia. Entonces yo creería que este incremento, Orlando, pone en evidencia eso que acabo de decir. El empleo informal en Pereira se vio afectado demasiado. Y aquí ya estamos viendo los primeros resultados. Muy bien. Gerardo, ¿qué piensas de esa gráfica? A mí me molesta mucho que digan que quien está vendiendo frutas en una esquina o quien está en la calle como vendedor estacionario o ambulatorio tiene trabajo y lo incluyan dentro de esa población que no está cesante. Me incomoda mucho eso, porque es que la pobreza también marca ese alto índice, ese crecimiento desmedido de vendedores informales. Fuera de eso, que Pereira tiene un problema adicional, que es una zona que es de cruce de vías entre departamentos. Y fuera de eso, que estamos, como muchas otras ciudades del país, llenos de migrantes, especialmente venezolanos. Además de eso, hemos recibido mucha población desplazada del Chocó. Cada que por allá anuncian que hay un proyecto minero, lo que sigue después de eso normalmente es el desplazamiento. Y entonces, esos indicadores de pobreza pienso que se quedan cortos, porque es que uno tiene que ir a la realidad, los que atendemos comunidad, los que nos toca escuchar las voces de las víctimas diariamente, casi que nos sentamos a llorar con ellos, escuchando las historias y los lamentos. Solo los que hemos vivido diariamente esa situación de escuchar los lamentos, de tener que estar presentando tutelas para una atención en salud, los que miramos los ojos de esas víctimas nos damos cuenta la gravedad de la situación. Para mí me parece que está quedado a quien entrevistaron. Hay gente que está consumiendo un plato al día, algo más beneficiados 2 platos al día, y eso no lo registra la estadística. Me parece que tenemos que hacer algo urgente para evitar una implosión social. Bueno, don Giovanni Cano. Giovanni. Pues digamos que no me sorprende, de hecho eso ya estaba, hola, realmente no me sorprende, eso ya estaba, digamos, desde el año pasado. Hay algunos reportes de la CEPAC que indican, digamos, el aumento exponencial de pobreza y, de hecho, lo que le va a costar a los estados, y particularmente en América Latina, recuperarse de los efectos de estas. Es que la pandemia lo que hizo fue, por un lado, evidenciar, digamos, la vulnerabilidad, la fragilidad de los hogares colombianos y adicionalmente exacerbar esa fragilidad y obviamente pues llevar a estos niveles. Entonces, pero eso no surge solamente por la pandemia ni surge solamente, digamos, por lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos años. Eso es porque Colombia históricamente ha sido un país desigual y al ser un país desigual, pues indiscutiblemente se instalan una serie de circunstancias que ninguno de los gobiernos anteriores ni el presente ha sabido gestionar de alguna manera. Y obviamente eso se ve en el descontento ciudadano, con una claridad, y es que en estos momentos pues estamos viviendo el tema de las marchas, el tema de la protesta ciudadana, pero sí, todos los actores públicos y privados de alguna manera no se comprometen con la resolución de los fenómenos estructurales del país y se construye una agenda que garantice, digamos, unas condiciones de vida digna para todos y para todas, en los próximos gobiernos vamos a seguir teniendo protestas y cada vez probablemente más severas, más que concentren más el descontento de los ciudadanos y eventualmente, pues digamos,
con una mayor, digamos, polarización en el sentido. Hay un problema estructural y si no se resuelve ese problema estructural vamos a seguir marchando muchas décadas más. Muy bien, queremos saludar a don Omar Buitrago, don Diego González Quiseno, el hermano de Julio César González Quiseno, más conocido como Matador, a don Álvaro Franco González, a Diana García, a Zairi Varela, a Daya Plus y a Juan Carlos Cataño, quien nos reporta en su sintonía. Los invitamos a todos a hacer las preguntas que consideren en el Facebook del Ágora Cívica, donde estamos transmitiendo en este instante. Giovanni insiste en el tema de lo estructural. Hernán, ¿qué piensa de eso? ¿Cuál es el fondo del tema estructural que tenemos que resolver en el país? Bueno, yo pienso que ahí coincido con Giovanni, yo también estoy de acuerdo, pienso que no importa quién llegue, inclusive si llegara el gobierno totalmente opuesto al que tenemos, que todo el mundo cree que va a llegar, pienso que el problema seguiría porque tenemos tenemos que hacer una reforma de fondo. En Colombia tenemos muchos males, la educación es un mal, la ley laboral como está concebida es otro mal, y los ciudadanos de a pie, quizá como masa, no han logrado comprender cuál es el problema real de Colombia. Quizá en las calles creemos que simplemente es cambiar este por este y ya va a estar solucionado. Entonces ahí coincido con Giovanni. El problema es de fondo, es una reforma estructural lo que hay que hacer y hay que llamar a todos los sectores, sentarse y negociar esas reformas que estamos trabajando o por las que estamos hoy en las calles de Colombia y del mundo, porque aclaro también que no solamente en Irlanda vamos a estar marchando los colombianos, hay ya imágenes en redes sociales, de hecho a nosotros nos cogió un poco la tarde, en otras ciudades capitales del mundo, en Canadá, por ejemplo, ya se manifestaron. Entonces es algo que nunca se había visto, por lo menos a mí no me había tocado. Y de acuerdo a lo mucho que he logrado consultar, no se había visto. Don Gerardo Bernal, ¿el tema estructural cuál es? Fíjese que es histórico. Nunca en la historia de Colombia se había visto que las universidades, que la academia patrocinara, entre comillas, los paros. De hecho, varias universidades, entre ellas la Externado, acaban de darle libertad a sus alumnos para que salgan a marchar, casi que promoviendo las marchas, ojo, las protestas. No estoy hablando de promover el vandalismo, promover las marchas, salir a pedir un cambio en la estructura del Estado. Fíjense que, por ejemplo, entidades de tanto prestigio académicas como el Colegio de Abogados y los abogados en general, que son entidades sin ánimo de lucro que trabajan en lo social, están apoyando las protestas. Estos días había un meme que decía, me gustó mucho, decía, yo prefiero una semana de paro y no centenares de años de desigualdad y de pobreza. Y lo digo porque es que el cambio estructural se requiere, pero con carácter urgente. Es que si ustedes miran la reforma de la salud, es una reforma estructural la que están haciendo al entregarle a los privados, incluso con inversión extranjera, el manejo de la salud. Y ojo con esto, ya la salud, según lo que se prevé, no se le va a prestar de acuerdo a la necesidad del paciente, sino a su capacidad económica, mediante la adquisición de unas pólizas, o sea, como el SOAT. El que tenga SOAT y tenga un accidente de tránsito va a ser atendido. Una persona puede estar muriendo en un accidente y si no tiene SOAT, la ambulancia se retira. A ese estamos llegando nosotros. Entonces, sí necesitamos un cambio de estructura. Mire, por ejemplo, con la reforma tributaria, ustedes revísenla y miren cuál fue el impuesto o el gravamen o la afectación que se le hizo a las bebidas azucaradas, a los paraísos fiscales. Eso no se hizo. En cambio, el cambio de estructura, estoy de acuerdo con Hernán Tena, no importa el gobierno que llegue. Lo importante es la política pública que adopte en beneficio de la población, incluso considerando un poquito más a la clase media, que es la que siempre ha venido tributando. Casi ustedes revisen la reforma y casi todo la afectación va a aquellos que más o menos tienen recursos y mientras que los grandes capitales están casi que exonerados y un ejemplo típico es, por ejemplo, el caso del arroz. ¿Cómo así que se puede importar arroz y libremente, al paso que los abonos, los insumos, las herramientas quedarían grabadas con el IVA? Eso es algo que uno
definitivamente no entiende. Entonces el cambio sí debe ser estructural, no tanto humano. Perdón, no entendí esa última frase, Gerardo. ¿El cambio es de estructural no solamente humano? No solo humano, es decir, no importa, como decía Hernán, quién venga, si viene el de la oposición, el de los verdes o el de los amarillos, el de los colorados. Lo que importa es ese cambio de estructura del Estado en favor o favoreciendo ciertas clases y desfavoreciendo a otros. Mire que por ahí vi un meme de un banco, eso de uno se sienta en el parque, donde decían, ven, siéntate aquí, este banco no te roba. Oiga, el único. Esas cosas llaman la atención y se va haciendo un cúmulo de inconformidades con las personas que finalmente explotan. Esto es como una olla pitadora, este paro. Finalmente la gente encuentra una forma de manifestarse y la única forma que tienen de hacerlo es mediante las marchas, porque les cuento algo, el poder se combate con poder y las marchas tienen poder. Las marchas tienen un poder transformador. Casi todas las grandes conquistas de la humanidad se han obtenido después de una gran revolución. No estoy hablando de vandalismo, no lo estoy promoviendo, pero sí de salir y expresarse libremente en las calles y de contarle a la gente qué es lo que está ocurriendo, porque es que todos tenemos derecho a participar en la fabricación de las decisiones que nos afectan. Eso lo dice el artículo 2 de la Constitución. ¿Y cuántas veces socializan con la comunidad estos proyectos? Que las personas digan, venga, es que a mí me llamaron como academia, como comerciante, a consultarme esa reforma. Mire que en la ANDI, les decía yo en cierta ocasión, ellos propusieron hicieron una propuesta muy buena para recaudar 15.3 billones de pesos. Y Iván Duque dijo que no, que él necesitaba 30. Y desechó la propuesta de la ANDI. Consultemos con ellos. Y bueno, era una buena propuesta. Yo quiero que hablemos de eso, de ese tema, porque estoy viendo que el paro nacional continúa y entonces se dice que tiene que haber una renta básica de 1 millón de pesos. Les voy a dar un dato que no lo tengo exacto, pero es más o menos aproximado. El manejo de la pandemia el año pasado valió el 1.5% del Producto Interno Bruto en Colombia. Eso, usted dice 1.5 y usted dice nada, eso realmente es una enorme cantidad de dinero. Claro está que la expansión del Estado a otros niveles, incluida la famosa compra de los aviones que tenían programada, nos llevaba un 2.4, 2.5 del Producto Interno Bruto. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar el equilibrio social que está siendo reclamado en Colombia? ¿De dónde va a salir ese dinero? Por favor, no me digan que de una reforma tributaria. Sí, de una reforma tributaria, pero ¿de cuál reforma tributaria? Porque es que la discusión muy grande que tenemos es que todos queremos la torta, pero la pregunta del millón es, ¿y quién pone los ingredientes de la torta? Don Giovanni, lo escuchamos y luego me devuelvo con Gerardo y con Hernán. Hola, no, es que en efecto, pues es que la reforma tributaria es necesaria, precisamente por eso mismo, no solamente por, digamos, por lo que se quiere en términos digamos, de expectativas, por ejemplo, alrededor del tema de la renta básica, sino para resolver los huecos que ya teníamos y que terminaron profundizados por la pandemia. El problema es a quién se le asignan las cargas o las responsabilidades frente a eso. Ahorita Gerardo mencionaba temas como el impuesto a bebidas azucaradas, como el tema del abordaje de paraísos fiscales, ¿cierto? Como, digamos, realmente si las exenciones que algunos sectores y algunos tipos de empresas que tiene el aparato tributario del país realmente sí están cumpliendo con su función, o esa plática que en estos momentos estamos dejando de percibir realmente pues contribuiría a otro tipo de cosas. Pues esos son los que tienen que pensar los analistas. De hecho, antes de que se presentara esta reforma, se generó una comisión de expertos con unas ideas muy interesantes que valdría la pena, digamos, como revisar y retomar por parte de los tomadores de decisiones y distribuir las cargas adecuadamente, ¿cierto? Y reconocer, digamos, que pues
La plata se necesita recolectar, el problema es quién la paga, y que es la pregunta central de Orlando. Yo lo que creo es que la dificultad no está en eso, la dificultad es en a quién se le pone vivas, si realmente hay justicia en las decisiones de quiénes son los que tributan, quiénes son los que tienen exenciones, si tiene sentido algunas exenciones y cómo garantizar, digamos, fortalecer el aparato productivo del país. Hernán, Pero la reforma tributaria es necesaria. Hernán, Bueno, ¿qué hacemos? Orlando, hay algo de lo que yo he escuchado hablar poco, no sé si es porque no estoy allá, pero todo el tiempo estamos diciendo es que la pandemia le costó tanto al país, pero recordemos también que solo a octubre del 2020 Colombia ya había recibido 58 millones de dólares de entes extranjeros, entre ellos Estados Unidos, Unión Europea también donó algunos millones de euros para tratar la pandemia. Entonces, si bien la pandemia puso al Estado a gastar un dinero que no estaba presupuestado, pues también las organizaciones internacionales enviaron al Estado colombiano un dinero que no estaban esperando recibir. Luego, no sé si eso sea suficiente cuando hacemos el contraste entre lo recibido y lo gastado, ¿cierto? Ahí sí yo no podría entrar a opinar, me declararía impedido. Estoy de acuerdo con el ciudadano Giovanni, no tanto de que se necesite una reforma, luego sí se necesita recaudar fondos. Entonces, ya como Estado nos tenemos que sentar a organizar, a pensar, a ver si en estos momentos coyunturales, en una pandemia que nadie estaba esperando, lo más inteligente es radicar una nueva reforma tributaria o recortar los gastos del Estado, por ejemplo. Es otra cosa que dejaría yo también como interrogantes. O sea, está claro que necesitamos fondos porque hay un déficit fiscal que está muy difícil de superar. Eso está clarísimo. Y lo vemos, los colombianos aquí en el exterior se ponen felices cada que el euro sube porque nos va a rendir más el dinero a los que enviamos remesas, pero eso es un atentado para nosotros, porque eso significa que el peso está perdiendo, ¿cierto? Y vamos a llegar a un momento en el que el peso no va a valer nada. Y a mí de qué me sirve mandar euros que me rinda cuando sé que la moneda y cuando sé que mi país está yendo en declive, ¿cierto? Entonces, la respuesta que estás planteando yo creo que es muy difícil de resolver aquí en este programa mañanero. Luego sí invito a la reflexión, consultemos cuánto dinero se recibió, cuánto dinero tuvimos que gastar para darle tratamiento a la pandemia eh, y miremos a ver cuáles son otras salidas. Pero yo creería que lo correcto sería hacer un recorte en el gasto del Estado. Tenemos unos gastos desproporcionales y eso lo sabemos. Un senador en Colombia, por ejemplo, recibe más de lo que recibe un funcionario público en la Unión Europea, inclusive al cambio de la moneda. Ojo con eso, inclusive al cambio de la moneda. Un senador colombiano está ganando alrededor de 8.000 euros mensuales. Eso aquí en Europa, yo les digo que se lo ganan poquitas personas y funcionarios públicos no se ganan eso, salvo que ya estemos hablando pues de los primeros ministros y ya personas por encima jerárquicamente de los congresistas. Entonces hay una desproporción, Orlando, que yo creo que por ahí es por donde estaríamos empezando a encontrar toda esta crisis que estamos viviendo. Les voy a mostrar otra gráfica para que reflexionemos sobre lo que sucede en el país, porque es que cuando hablamos del tema estructural, digamos que necesitamos como tratar de entender más la situación y tratar de entender qué es lo que pasa. A ver qué piensan ciudadanos de esta gráfica. Este es el tema, este es Yahoo Finanzas. La traducción en inglés es muy sencilla. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto se pagan impuestos? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la tasa de impuestos que hay proporcional por países. Usted ve la tasa de Dinamarca. Usted dice Dinamarca, el mejor país del mundo, el mejor país con el más alto índice de desarrollo humano del planeta, el país con la mejor educación del planeta. Pues miren lo que pagan impuestos. La tasa es la tasa fácilmente más alta del planeta, 40%. Al lado está Francia, luego sigue bajando a Noruega, España, el promedio de la OCDE,
Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, mire dónde baja Estados Unidos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Estados Unidos hasta los años 80 estaba más o menos a los niveles de Dinamarca. Pero luego las políticas neoliberales que está desmontando el señor Joe Biden, por cierto, no lo digo yo, si quiere búsquenlo en la prensa, fue bajando el tema de los impuestos. Y luego abajo está Colombia. El título de este texto es este. Gerardo, ¿qué piensas? Sí, señor, de eso quería hablarles. Yo le voy a decir algo muy loco y me perdonan los que me están escuchando, pero yo quiero retomar las palabras de Álvaro Gómez Hurtado. Yo pienso que requerimos un cambio en lo fundamental, no cambiecitos pequeños, no paños de agua tibia, como hacer un pequeño descuento o es una exoneración a X grupo de población. Un cambio en lo fundamental significa una Asamblea Nacional constituyente, es decir, donde todos los actores puedan participar en la construcción de una política pública. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué te lo digo? Por varias razones. Primero, porque es que mira que para la nueva reforma que se pretende presentar se invitaron los partidos de gobierno y los que el gobierno de turno quiere llamar, pero no se invitaron los de la oposición. No se citan comerciantes, no se cita academia. Entonces la construcción es unilateral y eso ya es malo. Es malo, ¿por qué? Porque cuando tú miras la rama judicial está permeada. Tú te diste cuenta al auto de la magistrada Villamizar, donde prohibía que ese sería todo un tema para una charla de una mañana, como un funcionario judicial actuando motu propio, sin petición de parte, toma decisiones por fuera de su jurisdicción, dándole órdenes a los alcaldes en un asunto ya concluido, en un proceso ya culminado. Perdón, mira los organismos de control. ¿Quién quiere acudir a la fiscalía ahorita sabiendo que pertenece al partido de gobierno? ¿O quién quiere ir a la Procuraduría General de la Nación, donde Cabello fue nombrada precisamente por el presidente? Miren la posición del defensor del pueblo en su finca de recreo, mientras que el pueblo ardía. Entonces, si no tenemos organismos de control, como sí los tenemos aquí en lo local, pero no los tenemos en lo nacional, entonces no hay forma de controlar la corrupción administrativa, el desgreño, el desorden administrativo, porque es que esto es puro desorden administrativo y no hay organismos de control. El poder que tenemos ahorita, muchos dicen que viene desde hace 20 años, sin darle oportunidad a otros actores, a otros partidos, a otros movimientos. Entonces mira que sí es necesario revolver y volver a repartir y volver a arrancar. Ese es mi criterio respetuoso, porque el tema que tú me estás mostrando, ese cuadro, es simplemente de mal manejo de los recursos. Los colombianos sí queremos pagar impuestos. Nos molesta es qué hacen con esas sumas una vez los recaudan. ¿Quién controla si los organismos de control no están presentes? Miren lo que están haciendo con la salud. La salud es un servicio básico y esencial. Es decir, no se puede dejar de prestar a cargo del Estado, lo cual impediría en principio que los intermediarios se apoderen de la actividad, la comercialicen y vuelvan de un negocio lucrativo y le entreguen la competencia, se la quiten a los jueces laborales y se la entreguen a los jueces civiles, donde es bastante complicado ir a reclamar indemnización por fallas médicas, porque nos toca agotar requisitos de procedibilidad. Mucho problema con ese tema. Muy bien. Giovanni, yo se la voy a poner a usted más dura todavía. Giovanni, esa gráfica corresponde a una explicación de lo que pretendía ser en parte la reforma tributaria que se cayó. Para que ustedes se asombren del dato. Esa gráfica es del 13 de abril. Entonces, cuando uno ve a los estratos 5 y 6 de Colombia entera, haciendo cacerolazos a las 8 de la noche, parece ser que mucha gente no ha reflexionado sobre eso. Cuando uno ve grandes dirigentes de este país, responsables de la reforma tributaria del 2019, gestores de la reforma tributaria del 2019, que generó las grandes exenciones a los grandes capitales de este país en contra de la reforma tributaria anterior, poco reflexionan sobre el fenómeno, poco logran entender qué pasa. Entonces, Giovanni, me gustaría saber usted qué piensa de esa situación. No, pues es que de hecho vuelve y juega. Les voy a poner un ejemplo. Yo pago renta
yo pago renta, yo declaro renta. Cuando yo veo lo que yo declaro de renta versus lo que declaran los grandes personajes del país, pues realmente entro en colapso porque yo no entiendo cómo es que yo pago más que algunos de esos ciudadanos. El problema no está en los impuestos, el problema es en cómo se distribuyen esos impuestos y a quién se le cobra. Por ejemplo, un tema que ha sido recurrente, que ya Gerardo lo mencionó, el de bebidas azucaradas, es que se ha mencionado, las bebidas azucaradas deberían pagar. El tema de los paraísos fiscales, el tema de las iglesias. Entonces hay que revisar si realmente, pues digamos, valdría la pena que las iglesias pagaran impuestos. Y algo que han mencionado algunas de las personas que nos están acompañando como Omar, como Luis, como Diego, como Ana Cristina, es que hay un problema de corrupción muy fuerte en el país, ¿cierto? Si hay que pagar impuestos, es necesario pagar impuestos. Yo particularmente cuando me dicen que hay que recortar el Estado, a mí me empieza a dar como algo de escozor porque una política social fuerte requiere un Estado fuerte, no quién la va a implementar, ¿cierto? O cuando se habla de una Asamblea Nacional Constituyente también me empieza a dar escozor porque pues el problema de la Constitución del 91 es que la hemos ido torciendo en los distintos desarrollos y en los procesos de implementación, pero realmente el espíritu de la Constitución yo sí creo que es muy valioso. El problema es quién paga y qué se hace con lo que se paga, pero los impuestos son necesarios, necesarios. Yo quiero, por ejemplo, la pregunta que usted hacía al principio, si yo quiero renta básica, necesito que alguien pague eso. ¿Cómo se distribuye solidariamente eso? Pues eso es muy importante aclararlo, pero aquí digamos que es muy importante reconocer que hay unas personas que evaden impuestos, que eluden los impuestos, que hay algunos que no están pagando impuestos y hay unas exenciones que no tienen sentido. Muy bien. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de este programa. Hablemos de Pereira. Cuando hablamos del tema estructural, cuando hablamos de que esto no es una coyuntura, porque la verdad es que estamos viendo explosiones sociales desde hace mucho rato. El tema recurrente de el Día de los Niños en Pereira hacía mucho rato se estaba dando hacía, yo creo que hace 6, 7, 8, 10 años, no recuerdo cuánto. Nunca se le puso atención. Y otra serie de expresiones de actos vandálicos que se estaban dando en la ciudad de manera esporádica, en estos días tuvieron como un gran acumulado, una gran efervescencia. ¿Qué pasa en Pereira? Y como ya estamos entrando en los 15 minutos finales, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer desde lo estructural? Porque es que muchas veces nos quedamos en la coyuntura, en la coyuntura, en la coyuntura, y se nos olvida que, como dijo Giovanni Cano ahora, aquí va a seguir habiendo este tipo de situaciones. En tanto no se resuelvan los temas estructurales, gobierne quien gobierne a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel local. Porque también lo que uno nota es ciertos sectores politizando este tema de manera absolutamente irresponsable. Don Hernán Pereira, ¿qué hacemos? Pereira y el área metropolitana, ¿no? Teniendo en cuenta Dos Quebradas y la Virginia al menos. Ojalá pudiéramos ver todo el departamento. Bueno, Orlando, yo voy a hablar desde la educación. Yo creería que podríamos crear programas sociales, extracurriculares, para que esos jóvenes no permanezcan tanto tiempo en la calle. Cuando uno está desocupado es cuando más ideas vienen a la cabeza, ¿cierto? Entonces, si logramos desde las bases, logramos fomentar una cultura, si logramos fomentar la cultura de los hábitos saludables, la cultura del deporte, si logramos fomentar la lectura desde las bases, seguramente en unos años vamos a ver los resultados. Esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, ni se va a ver reflejado el año entrante, ¿cierto? Es algo que lleva tiempo. Pero a mí desde la educación, por ejemplo, lo que más me preocupa es que no estamos haciendo nada para mejorar desde las bases. Yo llevo muchos años trabajando en las aulas
y siento que las cosas cada día van peor, porque no vemos mejoría, vemos improvisación, los recursos para educación cada vez son menores. Entonces, ahí podría también estar el origen de uno de tantos problemas que tenemos, porque es que los problemas son muchos. Ahorita cuando hablabas, que no alcancé a mencionar el tema de los impuestos, hablabas de Dinamarca, por ejemplo, aclarar que en Dinamarca el salario mínimo son $17 por hora, ¿cierto? Entonces, a esa gráfica que mostraste hubiera sido muy interesante mostrar la gráfica de paridad de poder adquisitivo, que es la gráfica que nos muestra a nosotros realmente qué puedo hacer yo con el dinero que gano allá versus el dinero que gano aquí en Europa. Los impuestos aquí en Irlanda, por ejemplo, también son carísimos, son altísimos. Yo, siendo un empleado de clase media, yo tengo que pagar el 40% de mi salario a impuestos, pero aquí sí se ven reflejados, aquí sí vemos qué pasa con ellos. Mientras que en Colombia sigamos atando las ayudas del gobierno al Sisbén, como si todos los que necesitaran estuvieran en el Sisbén. Ahí es donde ya vamos encontrando, y esto es algo que es una realidad en Pereira, ¿cierto? Estábamos hablando ahorita del 42% de pobreza en Pereira, eso indica que la tasa de desempleo tiene que estar por las nubes. No tengo el dato en estos momentos. Y te aseguro que todos esos que están en la tasa de desempleo no están en el Sisbén. Entonces no van a tener derecho a muchas de las ayudas. Para mí, con educación, Orlando, es para no alargarme mucho en la elaboración de la respuesta, es desde la educación y es con tiempo. Los resultados no van a verse reflejados de la noche a la mañana. El alcalde Carlos Maya y todos los alcaldes que están en estos momentos en posesión no han podido gobernar porque la pandemia no los ha dejado ejecutar su plan de gobierno. Eso es una realidad que no la podemos tapar con un dedo. Igual le ha pasado al presidente. Los que me conocen saben que tengo unas inclinaciones políticas muy diferentes, pero hay que ser conscientes que ellos no han podido hacer su trabajo. Entonces, ya estaríamos pensando en los que vienen, ¿cierto? Que estos puedan entregar lo que están haciendo lo mejor que puedan y los que vienen que puedan nivelar lo que van a recibir. Es mi palabra. Gerardo, muy concreto y muy corto. Sí, hay que darle oportunidad a las personas de que participen en la adopción de las decisiones. Mira que te voy a poner dos ejemplos concretos. Habla con un motociclista que hace vandalismo y pregúntale por qué lo hace. Simplemente porque no tiene una pista donde practicar su deporte. Y se lo vienen prometiendo hace 3 administraciones y queda incluido dentro del plan de desarrollo y pregunta por qué no han construido esa pista. Entrevista por favor a una víctima de trata de personas en el exterior. Cuando llegan a los consulados llorando, le diga, ¿usted por qué emigró? ¿Por qué está aquí prostituyéndose o vendiendo su fuerza de trabajo, regalándola? Y te va a contar, por falta de oportunidades, porque no tenía posibilidad de estudiar o de trabajar, porque me tocaba hacer cosas denigrantes para poder sobrevivir, por eso me tocó venir para la ciudad. Necesitamos escuchar a esa población y mirar a ver cómo atendemos sus necesidades básicas, elementales. Tú me pides un resumen, pero podría quedarnos hablando de ese tema para que cuando tú escuches a las víctimas saques muchas más conclusiones. Bueno, Giovanni, yo lo voy a dejar a usted con una imagen que a usted constantemente nombra y es el informe que dio la señora defensora del pueblo, Gladys Cifuentes, antes de retirarse, para que a partir de ahí nos hable de qué, de Pereira. Bueno, ahí está su informe. ¿Qué piensa Giovanni de esta situación? ¿Qué hacemos en Pereira? Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque, miren, la verdad es que se requieren como unas medidas de carácter urgente en términos de política social. Él menciona el tema de la educación, pero no es solo el tema de educación, es el tema de empleo, es el tema de salud mental. El otro día estábamos en el Ágora Cívica haciendo una revisión y si uno mira los videos de todo lo que está pasando, quienes canalizan y quienes, digamos, expresan el descontento de la sociedad y quienes se están volviendo como el pararrayos de toda esta situación son los muchachos, chicos de 18, 19, 20 años, que han movilizado las marchas, pero que también han sido protagonistas
en los actos vandálicos, y esos son muchachos que están excluidos del sistema, son marginados, tienen problemas de convivencia, tienen problemas de ocupación del tiempo libre, tienen problemas de salud mental, tienen problemas de acceso al empleo. Entonces, si no se resuelve de alguna manera eso, los muchachos seguirán siendo el pararrayos de las desigualdades de la sociedad. Claro, porque en estos momentos tenemos un sistema que relativamente es claro con los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero cuando se llega a la mayoría de edad y no tengo oportunidades ni tengo posibilidades de materializar el plan de vida y fuera de eso tengo una presión social encima, pues indiscutiblemente se fracturan. Entonces, yo creo que una cosa que sí es muy importante es que, por ejemplo, los programas de juventud deberían estar en estos momentos pensando y haciéndose esas preguntas. De las políticas municipales y departamentales de juventud deberían de alguna manera reflexionar sobre qué es lo que está pasando con los jóvenes y ver cómo rodear a los y las jóvenes para que no sigan siendo instrumentalizados en ese sentido. Lo que estaba mencionando ahorita Orlando es que aquí esta región durante décadas, hay unos 15 o 20 años, se ha presenciado un fenómeno de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para actos delincuenciales, y lo mencionábamos, y este es uno de los últimos reportes, pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. Desde el 2008, desde el 2005, se habla de fenómenos de reclutamiento y no pasa nada básicamente porque en esta siguiente situación, soy un chico que sale del colegio, no tengo experiencia, por lo tanto no me contratan, no tengo competencias laborales claras, por lo tanto no me contratan, no hay empleo, no hay posibilidades de empleo, entonces tengo que ponerme a hacer lo que se me ocurra. Y a eso y en ese ejercicio nos vemos en un panorama en donde no solamente tenemos problemas con los colombianos, sino que también llegan muchos jóvenes venezolanos que están en iguales o peores circunstancias. Entonces, pues, ¿cuál es la solución? Realmente, pues, no sabría, pero sí sé que es alrededor de la educación, pero también alrededor del empleo y la salud mental. Les voy a Porque hacer una también esto es un pregunta. fenómeno de salud mental, es un fenómeno de que la gente, si no es desde la violencia, no siente que expresa su malestar. Y es un problema de salud mental. Le voy a hacer una pregunta porque nos quedan 5 minutos de sí o no, tal vez, a los tres. Sí, no, tal vez. Resulta que este informe es de septiembre del 2020, o sea, este informe tiene 6, 7 meses y dice lo siguiente. La Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo en los municipios de Pereira, Armenia y Manizales debido a la presencia de grupos armados delincuenciales organizados GADO, como los Flacos, los Paisas, la Cordillera, los Rolos, el Clan de la Montaña, la Oficina de Armenia, la Oficina del Valle de Aburrá, además de actores armados que ejercen control como los AGC. La pregunta concreta a los tres para la respuesta es sí, no, tal vez, o si quiere otra palabra, pero máximo una palabra es, en estos 4 o 5 días se reflejó el accionar de esos grupos armados delincuenciales en los actos de vandalismo. Sí, no, tal vez, los oigo. Hernán. Impedido. Impedido. Gerardo. Sí, no, impedido también. Pero es que un momentico, es que él dice impedido porque él vive en Irlanda, doctor. Pero usted, ciudadano Bernal, vive aquí en Pereira. Precisamente Sí, no, porque vivo en Pereira. Ah, por eso no vas a contestar. Bueno, perfecto. Giovanni Cano. Pues la verdad es indiscutible que a uno sí le queda la sospecha de que hubo infiltraciones de personas que quieren desestabilizar las marchas. Lo que yo no sabría decir es quién o quiénes estaban interesados en desestabilizar ese proceso, porque pueden haber muchos actores, ¿cierto? De un lado o del otro que quisieran deslegitimar de alguna manera la protesta ciudadana, pero indiscutiblemente sí hubo manos, pues uno sí pensaría que hubo gente que se aprovecha, pescando en río revuelto, como decíamos el otro día en el Ágora, recordando al Barón de Rothschild,
cuando haya sangre en las calles, compra propiedades. Hay gente que se aprovecha del caos, pero no sabía decir que son solamente estos grupos o si fueron estos grupos. Muy bien. La ciudadana Claudia Esperanza Castaño Montoya, ya para que empecemos a finalizar, nos pone esta reflexión. El tema es más complejo. ¿Cuáles colombianos y pereiranos tienen en su sangre, en sus entrañas, en su ADN marcado el significado de lo que son los recursos públicos? Recursos públicos son las sedes de Megabús. Recursos públicos son los CAIs. ¿O no son recursos públicos? Claro que son recursos públicos. El servicio público. Y que estén dispuestos y a la altura de representarnos. Me parece que ella trata de ir como a la esencia de muchas cosas estructurales que van más allá de la responsabilidad de los otros, de la responsabilidad de los ricos, de la responsabilidad de los gobernantes. No, la ciudadana nos está diciendo, venga, y nosotros, desde nuestro ADN, en nuestra esencia cultural, ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, en el tema de la corrupción, todos son corruptos menos yo. Pero cuando yo he evado impuestos, no soy corrupto. Cuando yo le digo al contador que cuadre las cuentas para que yo pague menos, yo no soy corrupto. Pero todos son corruptos menos yo. Eso sí es clarísimo. Ese es un discurso espantoso que tenemos la mayoría de los colombianos. Don Gerardo, en un minuto, ¿qué le mueve esta frase de doña Claudia Esperanza? Sí, definitivamente la mayoría de las decisiones, de los daños o muchos de los daños por los cuales la gente protesta son por actuaciones de las autoridades públicas, muchos. Y eso genera que como no tienen forma de demandarlas porque el sistema judicial es tan demorado y tan complicado, les toca acudir a las vías de hecho para, digamos, equilibrar, para buscar contrapeso porque no hay organismos de control. Y en ese afán desmedido de lesionar lo público, atacan la infraestructura pública, que es lo más visible, y se desahogan con esa infraestructura, ignorando que esos bienes también le pertenecen a quien los destruye. Mire, una paradoja de la vida. En este momento no hay oxígeno, no hay alimentos en muchas ciudades debido precisamente a la labor que están realizando los manifestantes. Es decir, ellos mismos están apretando el cuello. Entonces, sí, tú tienes razón, hay que actuar de manera razonada. En estos asuntos no se puede perder la racionalidad de los marchantes y mirar a ver por qué es lo que se está protestando y qué es lo que se debe atacar, si son las decisiones de las autoridades judiciales o nuestra infraestructura. Don Hernán, muy concreto, ¿qué piensa de la frase de doña Claudia? Me identifico mucho con ella, con una conversación que tuve hace unos días, Orlando, y es que yo debatía con alguien que en Colombia hemos normalizado lo que no es normal, y producto de eso yo creo que pocos nos salvamos. Voy a hablar en segunda persona porque hay que ser democráticos y cuando es mayoría nos gana la mayoría. Pocos nos salvamos de ser corruptos en mayor o menor escala. De esa manera leo esa frase de la ciudadana Claudia Esperanza. Y termino diciendo que lo anterior es un resultado de no saber qué son los recursos públicos y el servicio público. De hecho, he recibido muchas denuncias a través del WhatsApp, personas festejando el daño de la infraestructura. Yo les digo, vengan, pero no sean brutos, es que eso lo vamos a seguir pagando nosotros con nuestros impuestos. Tenemos que cuidar, y más allá de quién o qué lo paga, ¿cierto? Es creer que esa es la vía. Ahorita me escribía nada más 20 minutos antes de iniciar el programa, me escribía alguien y me decía, ¿usted qué cree que esto en qué va a parar? Y yo le dije, pues en algo bueno no va a ser. Y me ha dicho, pero sí vamos a cumplir nuestros objetivos. Y le digo, ¿y cuáles son los objetivos? Entonces me dice, pues el primero es encarcelar a fulano, que el sultano renuncie, ya renunció entonces vamos por la renuncia del otro, y creen que eso es así de fácil, precisamente porque no conocemos la realidad de cómo funcionan las cosas. Don Giovanni, tiene un minuto y luego le voy a hacer una pregunta sobre este programa, don Hernán. Bueno, yo pensaría que... Dale, Giovanni. Yo pensaría que es que todos los ciudadanos debemos ser como dice Claudia Esperanza,
Lo que pasa es que en Colombia hay un déficit de ciudadanía muy complicado. Y equiparamos la ciudadanía al cumplimiento del manual de Carreño, y eso no es así. Miren, la valoración de los bienes públicos no es solamente un asunto racional, tiene un profundo componente emocional. Si yo siento que, por ejemplo, ese CAI que destruyeron o esa pared que rayaron o tirar la basura al piso o ese tipo de cosas, eso tiene que ver es con el vínculo emocional que tiene el ciudadano con lo público. Eso no es simplemente racional. Entonces, y eso se inculca desde la más primera edad, es decir, la ciudadanía se forma en la primera infancia. Entonces, desde ahí tenemos un déficit de ciudadanía que obviamente se ve reflejado en la vida adulta en cosas como, por ejemplo, no votar o no me interesa las decisiones de lo público o pienso que todos los políticos son corruptos, hago ese tipo de generalizaciones. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene un déficit de ciudadanía que se resuelve, ahí sí, desde la educación. Muy bien. Don Hernán y don Gerardo, muy concretos porque tienen más o menos 50 personas en este momento en línea. ¿A qué sigue en el programa de Diálogos Ciudadanos? Porque yo hoy estuve de moderador invitado y por aquí no me vuelven a ver en mucho tiempo. Don Hernán, ¿qué sigue en Diálogos Ciudadanos en las próximas semanas? Muy concreto. Y luego Gerardo. Bueno, pues concreto, programas de interés ciudadano que involucren solamente el norte de Pereira. Tenemos una agenda que irá siendo reflejada poco a poco. La próxima invitación la recibirán alrededor del sábado o domingo, pero es eso, programas que simplemente involucren la voz de los ciudadanos. Muy bien, perfecto. Don Gerardo, ¿qué sigue en Diálogos Ciudadanos? Yo quiero escuchar a los marchantes, a los que están protestando, a los que están en la calle. Quiero escuchar a esa gente que reclama derechos. Quiero escuchar a los motociclistas, a las prostitutas, a los vendedores informales. Quiero saber dónde les duele y por qué les duele. Muy bien. Bueno, siendo las 8:02, Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias a Giovanni, muchas gracias a Hernán y muchas gracias a Gerardo y a todos los que nos acompañaron. Hasta luego, que estén muy bien Gracias, todos. y hasta luego. Buen día.